La Operación Rescate de Morazán fue una de las operaciones realizadas por el ejército de El Salvador para derrotar a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN. Esta operación inició el 8 de diciembre y culminó el 19 de diciembre de 1981. Sin embargo, ha sido cuestionada por muchas cosas que ocurrieron durante el operativo, aunque algunos gobiernos han dicho que los archivos de este operativo no existen o si no que se extraviaron. ¿Te interesa conocer la historia de una operación que el gobierno intenta ocultarnos? Entonces prepárate porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre el operativo Rescate de Morazán. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. La Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Defensa asegura que no hay ningún documento donde estén registrados los nombres de las unidades militares que participaron en la operación Rescate de Morazán, efectuada en los primeros 20 días de diciembre de 1981. Tampoco hay registro documental de la nómina de miembros del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata del Atlacatl, que participaron en la misma. Para determinar la responsabilidad de lo que una tropa hizo o dejó de hacer en el campo de operaciones, es necesario saber de qué unidad eran las fuerzas militares empeñadas en cada operativo, o quién era el responsable de la zona militar. Sin embargo, en el caso de la Operación Rescate de Morazán, el Ministerio de Defensa dice no tener ningún registro. Eso mismo le informó al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, donde se ventila el caso de la conocida Masacre del Mozote. La Fuerza Armada, por su negativa de dar información, aduce, por ejemplo, no saber quiénes fueron los militares que murieron o resultaron heridos en aquellos combates. Durante el conflicto armado, El Salvador estaba dividido en 6 zonas militares operativas. Los jefes militares de estas zonas eran los comandantes de las 6 brigadas de infantería que existían en todo el país. En ese sentido, el departamento de Morazán era un territorio bajo la responsabilidad de la tercera zona militar, cuyo jefe era el comandante de la tercera brigada de infantería, con sede en San Miguel. Para la época en que se realizó la operación Rescate de Morazán, el comandante de esa brigada era el coronel Jaime Ernesto Flores Grijalva, uno de los acusados en el juicio por la masacre de El Mozote, que desde el 21 de septiembre se celebra en Gotera. Según el Ministerio de Defensa, no hay ningún archivo en donde esté registrada la salida de tropas del batallón Atlacatl hacia la zona del Mozote, y tampoco hay documentos que indiquen quién era el jefe militar a cargo de la operación Rescate de Morazán. Jefes militares en situación de retiro consultaron sobre este tema. Afirman que el batallón Atlacatl era solo una unidad de apoyo, tal como eran la unidad de la Quinta Brigada de Infantería, de la Guardia Nacional, de Artillería, de la Policía de Hacienda y Fuerza Aérea, aunque, según reportes periodísticos, participaron en la operación de diciembre de 1981. De acuerdo con las fuentes, resulta increíble que solo el teniente coronel Domingo Monterrosa haya sido quien dirigió la operación, pues su unidad en esta ocasión operativamente estaba al mando del coronel Flores Grijalva.
Así funcionaba la Fuerza Armada en esos días. Durante aquella operación, Flores Grijalva podía disponer de las tropas del Atlacatl según las necesidades tácticas en el terreno. A pesar de que la operación Rescate de Morazán revestía una gran importancia, de las que se calificaban mediante como operación de gran envergadura. El Ministerio de Defensa dice que no tiene entre los archivos el plan de operaciones, el cual debería contener los nombres de cada oficial, la cantidad de cada unidad militar empeñada, las compañías que participaron en la misma y qué haría cada una. Contendría además un mapa en el que estuvieran señalados, entre otros detalles, la posible ubicación del enemigo y el despliegue y avance de cada agrupación o unidad militar, recursos como apoyo de la brigada de artillería y apoyo aéreo. Sin mayor explicación, el oficial de información del Ministerio de Defensa, coronel Renato Antonio Pérez Aguirre, respondió por escrito a la consulta de Factum que no hay archivos militares en los que se pueda constatar cuántos efectivos militares participaron en la operación Rescate de Morazán, cuántas bajas entre muertos y heridos tuvo el batallón Atlacatl, ni cuánto fue el costo económico del referido operativo. En la respuesta a la solicitud de información, indica que no existen tales documentos en el Destacamento Militar número 4, con sede en San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, ni en la Tercera Brigada de Infantería, con sede en San Miguel, ni en los archivos del Ministerio de Defensa. De acuerdo con la respuesta, Pérez Aguirre señala que los encargados de los archivos buscaron por muchos días los documentos que pudieran contener la información solicitada y que ante la respuesta de que no existían, él mismo fue a comprobar tal circunstancia. Lo contradictorio sobre la inexistencia de la información solicitada es que en septiembre de 1981, 3 meses antes de la operación Rescate de Morazán, la inteligencia de la Fuerza Armada elaboró un documento titulado Amenaza comunista para la seguridad de América, el cual fue presentado en octubre de ese mismo año en la 16 Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos. En ese documento ya se perfilaba la zona al norte del río Torola, en el departamento de Morazán, así como la zona norte del departamento de Chalatenango, con zonas de mucha influencia de grupos guerrilleros. El Ministerio de Defensa asegura no tener ese documento. Sin embargo, Factum tuvo una copia del mismo. Otra circunstancia que contradice la respuesta del oficial de información del Ministerio de Defensa es que sí proporcionaron información de cuando el teniente coronel Domingo Monterrosa salió con su licencia anual de vacaciones en 1981. Las contradicciones sobre la inexistencia de información sobre la operación Rescate de Morazán se agigantan no solo porque el Ministerio de Defensa sí dispone de información sobre la fecha en que Monterrosa tomó sus vacaciones anuales en 1981, o que tengan el listado de 16 militares del Destacamento Militar número 2, que la guerrilla mató en Tejutepeque, en Cabañas, el 24 de marzo de 1984, en la madrugada del día previo a las elecciones presidenciales, sino porque en los archivos castrenses hay documentos de hechos militares que ocurrieron una centuria antes de la operación Rescate de Morazán. Por ejemplo, el oficial de información de la Fuerza Armada sí encontró un dato que se le pidió en la misma solicitud, la copia de una orden girada en agosto de 1884 de fundación del Destacamento Militar número 2, con sede en Sensuntepeque, en Cabañas,
es decir, 97 años antes de la masacre del Mozote. Las reiteradas solicitudes de información que diferentes periódicos y periodistas han hecho al respecto en los últimos 2 periodos presidenciales del FMLN han tenido respuesta similar a las obtenidas después de los acuerdos de paz y durante los gobiernos de Arena, o sea, información inexistente. Esa respuesta resulta increíble no solo porque la Fuerza Armada tiene en su poder archivos de eventos ocurridos en el mismo año o 100 años antes que la masacre del Mozote, sino porque durante el conflicto todas las tropas en el terreno en operaciones militares o en bases militares tenían la obligación de elaborar lo que se conocía como informe diario de situación, el cual era una especie de reporte sintetizado de las novedades y actividades desarrolladas por la unidad militar. Esto de acuerdo con diversas fuentes consultadas dentro de la Fuerza Armada. Todos estos IDS eran enviados a la sección o departamento de operaciones de cada unidad militar, con copia al comandante, al departamento de inteligencia y al departamento de logística. Cuando había alguna novedad relevante, como un enfrentamiento con bajas, el departamento de operaciones reenviaba esa información al conjunto 1, 2, 3 y 4 del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y al jefe de este. El miércoles 9 de diciembre de 1981, la prensa gráfica destacaba: inicio ayer operación de contrainsurgencia de la Fuerza Armada, y citaba que el entonces coronel Jaime Ernesto Flores Grijalva, a la sazón comandante de la Tercera Brigada de Infantería, afirmaba que en la referida maniobra militar participaban unidades de la Policía Nacional, Policía de Hacienda, Guardia Nacional, Artillería, Aviación, Infantería y Defensas Civiles. Lo anterior es una frase que solían usar los jefes militares al ser entrevistados o los usaba Coprefa en sus boletines. Participaban en las acciones efectivos militares de infantería, aviación, artillería y de cuerpos de seguridad. 2 días después de que el coronel Flores se refiriera al inicio de la operación Rescate de Morazán, los periódicos informaban que el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Dane Hilton, había visitado Sensuntepeque, donde se reunió con el entonces comandante del destacamento militar número 2, teniente coronel Sigfredo Ochoa Pérez, a la vez que había visitado a refugiados de guerra. El lunes 14 de diciembre, los periódicos le dieron continuidad a las acciones militares que se efectuaron en el norte de Morazán. Continúan acciones en Morazán, tituló la prensa gráfica. Al día siguiente, la noticia principal fue: capturan emisora Venceremos la Fuerza Armada. Este decomiso se dio en el caserío Joya del Volcancillo, en el municipio de Mianguera, cuando el grupo que daba seguridad a la radio Venceremos fue descubierto por militares tratando de escapar del operativo. Varios guerrilleros murieron en esa persecución y dejaron abandonados los equipos de la Venceremos, y así reportaron los medios. 2 días después, los periódicos reprodujeron declaraciones del coronel José Guillermo García, ministro de Defensa, y otro de los imputados en la masacre del Mozote, quien aclaraba que era una repetidora de radio Venceremos la que habían decomisado. No era la radio, eran equipos básicos con los que podían transportar para salir al aire desde cualquier lugar. Para esa fecha, la masacre del Mozote ya había sido consumada, y la información sobre el decomiso de la repetidora de la Venceremos
mostraba que el alto mando de la Fuerza Armada estaba al tanto de las acciones que la tropa desarrollaba en el norte del río Torola. Luego, el 19 de diciembre, los periódicos informaron sobre los resultados del operativo militar Recuperan Morazán al terminar Operación Fuerza Armada. Resumían los titulares, aunque las notas solo decían que durante las acciones militares habían muerto 152 guerrilleros y 12 miembros del ejército. Nada se informaba de la masacre del Mozote. El 22 de diciembre, los periódicos dieron una de las principales noticias que la Fuerza Armada suponía una eliminación entre los mismos subversivos. Esa sospecha se originaba en el hecho de que en el lugar conocido como Joya de San Luis, cerca del río Torola, habían encontrado 11 cadáveres. Eso fue todo lo que se confirmó sobre la operación Rescate de Morazán, el decomiso de la repetidora de radio Venceremos, la muerte en combate de 152 guerrilleros y 12 militares, y el hallazgo de esos 11 cadáveres cerca del río Torola. Ese lugar, Joya de San Luis, dista de unos 5 kilómetros del Mozote. El 12 de enero de 1982, la nota luctuosa de la Fuerza Armada, que era una esquela mortuaria, lamentaba la muerte de 8 militares. Cada día, cada semana, la Fuerza Armada publicaba en el diario de Hoy y la prensa gráfica algunos nombres de los militares caídos en combate. Fue hasta el 21 de enero, un mes después de publicar las últimas noticias de guerra en la zona norte de Morazán, que en los periódicos reportaron que en Jocoitique, en la misma zona donde un mes antes varias unidades de la Fuerza Armada habían montado el operativo Rescate de Morazán, habían sido desalojados unos 300 guerrilleros que habían atacado la base militar de la Guardia Nacional en ese municipio, acción en la que habían muerto unos 30 guerrilleros. Luego, los periódicos locales se enfocaron en una nueva operación militar que se desarrollaba en Chalatenango, y del norte de Morazán no hubo más noticia hasta que la Fuerza Armada montó otra nueva ofensiva en esa zona, la Operación Torola, pero ese será tema para otro video. Pero nada se informó de la masacre del Mozote, y aquí es donde surge la pregunta: ¿cómo fue que comenzó todo esto que se habla sobre el Mozote? Pues esto inicia en diciembre de 1981 con la radio Venceremos, la emisora clandestina capacitada para contar toda la verdad relacionada al conflicto que se vivía en El Salvador en ese entonces. La radio Venceremos fue la responsable de contar la realidad de lo sucedido en el caserío del Mozote. Como es bien conocido, la radio Venceremos declaró masacre desde un inicio, y así comenzaron las acusaciones a la Fuerza Armada y al gobierno, que en esa época se encontraba en vísperas de recibir más asistencia militar y económica del gobierno de los Estados Unidos. Allí reside el fondo de la historia del Mozote, del cual ya hablamos en este video. Hay que recalcar que difícilmente se podrán conocer todos los detalles de lo ocurrido en el caserío El Mozote, porque los gobiernos en turno durante el conflicto y durante el proceso de negociación negaron todo lo sucedido. Lo que sí queda claro después de investigar y recabar información es que en el caserío del Mozote se dio un choque de gran magnitud entre insurgentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como el ERP, y fuerzas gubernamentales durante el desarrollo de un operativo militar, lo cual es conocido como la Batalla del Mozote. Una de esas fuentes es el reporte ahora desclasificado y preparado en enero de 1982 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través de la embajada del mismo país en El Salvador. Dicho reporte
incluyó lo siguiente con respecto a la batalla que se suscitó en el caserío El Mozote. Quedó claro que el ERP habían establecido líneas defensivas en el caserío del Mozote. Fue difícil establecer si hubo un exceso de fuerza por parte de las tropas del gobierno en contra de las personas que se encontraban en el caserío del Mozote. El ERP no hizo nada por proteger a los civiles que estaban en el caserío del Mozote, a pesar de estar conscientes de la batalla que se avecinaba. En 1984, el teniente coronel Domingo Monterrosa fue cuestionado por periodistas sobre el caso en el caserío del Mozote durante una conferencia de prensa. En dicha oportunidad, él manifestó que fuerzas del batallón Atlacatl fueron emboscadas por insurgentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, cuando estos se aproximaban al caserío El Mozote durante el desarrollo de una operación militar en la zona. Como consecuencia, se estableció un fuerte combate que duró aproximadamente 4 horas. Las posiciones defensivas de los guerrilleros fueron eliminadas en su totalidad luego del agresivo enfrentamiento. Pero la pregunta es, ¿por qué el ejército realizó la operación militar rescate de Morazán? Este conocimiento público que el ERP había hecho de Morazán la principal retaguardia del FMLN durante los inicios del conflicto. Los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, en publicaciones hechas en noviembre y diciembre de 1981, explicaron que desde diciembre de 1980, el ERP había sido el responsable de la destrucción de la infraestructura eléctrica, destrucción de alcaldías y además instituciones de gobierno en el área norte de ese departamento. Las únicas poblaciones que contaban con energía eléctrica esporádicamente eran Lolotique y Cacaopera, indicó la nota de La Prensa Gráfica en diciembre. 10 postes y torres de energía eléctrica permanecieron en el suelo por meses. Los servicios que dependían de energía eléctrica estaban en desuso, complicando la vida normal de los residentes en Morazán, de acuerdo al Diario de Hoy, el 1 de noviembre de 1981. Según las fuentes citadas, el gobierno de la República consideró necesario rescatar la zona por el bienestar de sus residentes, principalmente por los problemas de insalubridad y hambruna que estaban experimentando los pobladores. Fue en ese momento que se llevó a cabo la intervención del ejército a través de la operación militar Rescate de Morazán. El periódico La Prensa Gráfica indicó claramente que la operación militar estuvo bajo el mando y supervisión del coronel Jaime Ernesto Flores, en ese entonces comandante de la Tercera Brigada de Infantería. Según la misma publicación, el coronel Flores contó con el apoyo del coronel Linares, comandante del regimiento de Gotera, o también conocido como el Destacamento Militar número 4. En base a otras publicaciones, se deduce que el coronel Flores y el entonces ministro de Defensa, coronel José Guillermo García, fueron también los principales voceros de la operación militar. De acuerdo a La Prensa Gráfica, en la operación militar Rescate de Morazán participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería, el Regimiento de Gotera, la Brigada de Artillería, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, Defensas Civiles y el recién creado Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl. A este esfuerzo se agregó una unidad de la Quinta Brigada de Infantería, que al final sumaron de entre 1.500 y 2.000 efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador. Fueron precisamente los insurgentes del ERP los primeros en crear barreras para bloquear el acceso a la zona. El periódico La Prensa Gráfica
indicó que se encontraron zanjas de 3 metros de ancho por 3 metros de profundidad en las calles que comunicaban la ciudad de Gotera con Arambala, Jocoaitique, Perquín, Huateca y Mianguera. Asimismo, los insurgentes habían cerrado las rutas de acceso con hondas trincheras y a la vez habían cortado las líneas telefónicas. Aunque la Fuerza Armada también limitó y en algunos casos bloqueó el acceso a las zonas conflictivas por razones obvias, retenes fueron establecidos en los principales puntos para evitar la fuga de los grupos insurgentes y el apoyo de los mismos, además de minimizar las posibilidades en que la población civil se viera afectada por el fuego cruzado, aunque todo apunta en que sí murieron civiles de afiliación católica y evangélica en la batalla que se libró en el caserío del Mozote, pero ¿estaban ligados a las actividades del grupo guerrillero del ERP? La respuesta es que no, aunque el reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que sí habían, por las siguientes causas. 1. El caserío El Mozote se ubica a unos 25 kilómetros al norte de San Francisco Gotera, la cabecera del departamento de Morazán. El caserío El Mozote se encontraba en el corazón de la zona bajo asedio constante del ERP. 2. La investigación decía que los pobladores del caserío del Mozote estaban colaborando de manera voluntaria o involuntaria con los insurgentes. 3. El reporte también dijo que los insurgentes movilizaron a sus simpatizantes dentro del área de influencia en el norte de Morazán para hostigar a las fuerzas militares de la Fuerza Armada, mientras estos avanzaban en la zona. 4. Las fuerzas insurgentes se habían restablecido permanentemente en el caserío El Mozote desde agosto de 1981. Con esto último, se entendía que en el caserío del Mozote existía una base o un campamento del ERP. Como se puede observar en este mapa, el Mozote era parte de las líneas defensivas del ERP. Dicho caserío era parte de una red de comunidades que supuestamente jugaban un papel estratégico para los guerrilleros. El Biri Atlacatl fue transportado hacia la zona de Perquín, Morazán, el 8 de diciembre de 1981. Su misión era el asalto al puesto de mando del ERP, ubicado en el campamento de la Guacamaya, al sur del caserío del Mozote. El asalto se dio con éxito el día 22 de diciembre, quedando descalabrado el bastión en la Guacamaya. La radio Venceremos quedó fuera del aire por varios días, cuando un transmisor y equipo técnico de esa misma fueron confiscados en el campamento Joya del Volcancillo en las cercanías de Jocoaitique. El caserío El Mozote era un punto en la ruta de la agrupación 1 del Biri Atlacatl hacia el campamento guerrillero de la Guacamaya. El objetivo no era llegar al caserío El Mozote, sino más bien destruir el campamento de la Guacamaya. La razón porque se dio una batalla en el caserío del Mozote y fue estrictamente responsabilidad de las fuerzas del ERP. Las fuerzas del Biri Atlacatl avanzaron hacia la Guacamaya y estas fueron emboscadas a medida que se aproximaban al Mozote. Eventualmente, los elementos del Atlacatl respondieron al fuego y entablaron combate, logrando desestabilizar la defensa guerrillera con fuego de fusilería y múltiples disparos de bazucas. Al ingresar al caserío, las tropas fueron nuevamente atacadas desde las casas en sus alrededores. Los del batallón Atlacatl repelieron nuevamente el ataque, quedando el caserío parcialmente destruido y siendo llamado este combate la Batalla del Mozote. Aunque la Fuerza Armada durante el operativo militar Rescate de Morazán
El objetivo principal fue realizar una masacre en el Mozote, porque estaba en el eje de avance de la primera agrupación del Viriatlacatl, y los guerrilleros habían establecido allí una posición defensiva para detener su avance hacia el campamento La Guacamaya Subversiva. Esa es la única razón que por qué el Viriatlacatl masacró al Mozote. Y este ha sido el video sobre la historia de cómo la Fuerza Armada se niega a contarnos sobre cómo fue esta operación. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es verdad que están perdidos los planes de la operación Rescate de Morazán? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Del 80 nos dan la falsa reforma y así invaden nuestras tierras dirigidos por los yanquis, y así invaden nuestras tierras dirigidos por los yanquis. Quemaron nuestros ranchos, mancillaron nuestras mujeres, mataron a nuestros hijos, levantemos su bandera. Mataron a nuestros hijos, levantemos su bandera. Morazán, no pudieron doblegarte. Se siente a Francisco Sánchez dirigiendo las milicias. Se siente a Francisco Sánchez dirigiendo las milicias. El pueblo está decidido a acabar con el opresor, y unidos lucharemos hasta la liberación, y unidos lucharemos hasta la liberación. No pudieron doblegarte. Se siente a Francisco Sánchez dirigiendo las milicias. Se siente a Francisco Sánchez dirigiendo las milicias. Porque el pueblo está decidido a acabar con el opresor, y unidos lucharemos hasta la liberación.